Comienzo al primero de nuestras series de HR Influencers Talk, una serie de conversaciones que vamos a tener durante las próximas semanas de acá hasta mediados de diciembre con HR Influencers de este año de los distintos países de Latinoamérica. Vamos a cubrir diferentes temas de recursos humanos y hoy día, en la sesión de hoy día, vamos a estar hablando sobre diversidad e inclusión, el rol de recursos humanos en este gran desafío que es la diversidad e inclusión. Y para eso quiero invitarlos a que hagan preguntas a través de Zoom para nosotros poder tratar de contestarlas hacia el final de la conversación. Tenemos preparada una pauta hoy día con algunos temas de cómo abordar diversidad e inclusión, pero queremos incluir algunas preguntas, si es posible, hacia el final de la conversación. Y lo que me gustaría hacer ahora es invitarlos a que a través del chat puedan ir contándonos de qué países son, de dónde se están conectando para ir conociendo a la audiencia y así tener un mejor entendimiento de quiénes estamos acá. Así que aquí estoy viendo, se conectan de México, ahí nos está diciendo alguien de Argentina, Buenos Aires, más de México, de Puerto Rico, bienvenido Puerto Rico, de Estados Unidos, Estados de México, perdón, de Santiago, de Perú, de Argentina nuevamente. Bueno, excelente, tenemos gente de toda Latinoamérica y ahí saludo a todos los que están aquí conectados y contarles que ocupemos el chat para generar conversaciones entre ustedes, dudas que puedan tener y las herramientas de preguntas para hacer las preguntas. Les cuento que esta sesión la estamos grabando, así que vamos a enviársela a todos para que la puedan ver durante la tarde o mañana, y para los que se registraron y que no pudieron asistir también se la vamos a hacer llegar. Quiero aprovechar de contarles de los HR Influencers, que es una iniciativa que realizamos por tercer año consecutivo en GoIntegro ya, con una convocatoria increíble. Este año tuvimos más de 36.000 personas que votaron y participaron en los HR Influencers, que emitieron más de 52.000 votos a nivel latinoamericano, así que una gran participación y felicitación a nuestras tres invitadas en el día de hoy por haber sido seleccionadas por sus pares. Eso es lo más bonito de este ranking, que es un ranking no es armado entre cuatro paredes, sino que es un ranking votado por los profesionales de recursos humanos y comunicaciones internas, así que felicitaciones, ya las voy a presentar si me dan un segundito. A ver, espera un segundo. Y nada, contarles entonces que vamos hoy día a conversar sobre diversidad e inclusión, y tenemos tres panelistas, ¿cierto? Y les voy a hacer una breve presentación a cada uno y les doy un minuto para que se presenten. El orden es aleatorio, no hay ningún orden en particular, pero quiero presentarle a Carolina García. Carolina García es fundadora de Comunidad Inclusiva y fue elegida número 1 en el ranking de HR Influencers de Chile. Así que bienvenida, Carolina, un gusto tenerte aquí, y cuéntanos un poquito más para que todo el mundo te conozca, un poquito más de ti. Hola José, muy buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando. Muy feliz y orgullosa de estar hoy acá. Yo soy ingeniera civil de profesión y digo que coach por pasión también y tal vez, bueno, por accidente. Yo me declaro como que mi propósito y pasión es la diversidad e inclusión. Que me llevó a fundar esta fundación Comunidad Inclusiva para trabajar y soñar por un mundo y una sociedad más justa y con igualdad de derechos para las mujeres y para las personas con discapacidad. Y me declaro una activista por la discapacidad, ya que yo misma tengo una discapacidad. Entonces, eso es lo que yo llevo a las organizaciones y a las conversaciones donde me invitan. Que seamos una sociedad más justa, más diversa y más inclusiva, que hoy hasta la sociedad nos demanda que seamos más inclusivos en su totalidad, y en las organizaciones que seamos coherentes entre el discurso y las acciones.
Súper. Así que Gracias, muchas Carolina, un gusto. gracias por esta invitación y que me hayas invitado a este panel, ya que para mí el tema lo llevo más que tatuado en la sangre, tatuado en mi DNA hoy, ya que tengo una discapacidad importante, ando en silla de ruedas y sé lo que significa 7x7, lo que es la diversidad y la inclusión. Súper excelente, Carolina, un gusto tenerte, un placer poder conversar contigo sobre este tema tan interesante. Continuamos con Karina. Karina Watt. Karina es directora corporativa de recursos humanos de Coca-Cola FEMSA en México y fue seleccionada a este ranking como número 7 en el ranking de HR Influencers de México, así que felicitaciones por eso, Karina, y bienvenida. Cuéntanos un poquito más de ti para que te conozcan. Gracias, José, por la invitación y a GoIntegro también y por empujar estas iniciativas que nos ayudan a veces a estar más visibles en un rubro en el que nos cuesta de repente hacernos marketing o mostrar mucho lo que estamos haciendo. Yo soy chilena, no tengo acento mexicano, pero vivo en México hace ya 8 años. Fui invitada por Walmart. Yo en Chile trabajaba en Walmart, era la responsable de recursos humanos, me invitan a moverme a México y hace ya 2 años y medio tomé el desafío de unirme a la embotelladora más grande que tiene Coca-Cola en el sistema, que es Coca-Cola FEMSA. Tenemos presencia en 10 países en América Latina y la invitación era venir a seguir dándole forma a este rol más corporativo de recursos humanos, pero sobre todo con una transformación en la agenda muy interesante que me encantó y me desafió mucho para tomar este cambio. Así que siempre he trabajado, llevo ya más de 25 años, más de eso, trabajando siempre en recursos humanos, en distintas industrias. Yo soy psicóloga y después hice un MBA y recientemente ya me certifiqué de coach también, como igual que Carolina traía lo del coaching en la sangre. Mucho del trabajo que nosotros hacemos al final termina siendo coaching, y con una clara pasión por todo lo que tiene que ver con cómo hacer de nuestras empresas lugares más inclusivos, lugares donde de verdad haya apertura para el talento, da lo mismo cómo venga el envase, y poder ayudar a que eso lo vayamos haciendo cada vez más consciente y sí sea una realidad. Creo firmemente en la capacidad que tenemos las personas para cambiar las empresas en las que estamos, y esa es la razón por la que hago lo que hago. Así que feliz de compartir aquí con Pilar, con Carolina, contigo, José, esta audiencia hoy. Un placer para mí también poder tener esta conversación, Karina. Gracias por contarnos un poco más de ti. Y le doy la bienvenida ahora a Pilar Marulanda Sánchez, es vicepresidente de Talento Humano de CENI Transporte y Logística en Colombia. Pilar fue seleccionada en el ranking como número 3 en HR Influencers de Colombia. Así que bienvenida, Pilar, y te invito a que nos cuentes un poquito de ti para conocerte. Mil gracias, muy buenos días. Soy colombiana, soy psicóloga, soy coach, tengo un MBA y llevo 20 años trabajando en temas de talento humano. De verdad que trabajar por la gente y para la gente es algo que me apasiona y tengo un reto y una conexión grandísima con los temas de diversidad e inclusión. Trabajo en una empresa que es altamente masculina y creo que desde mi rol de talento humano y desde mi rol como mujer es mucho lo que puedo aportar para el empoderamiento y el liderazgo femenino en este sector tan importante. Me siento súper complacida y muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, con José y con Karina y Carolina, que veo tienen una experiencia grandísima y con las que espero compartir, intercambiar ideas y llenarme de esa energía tan bonita que tienen. Muchas gracias. Un placer también, Pilar, poder contar contigo acá. Va a ser una conversación súper entretenida y estaba haciendo números recién mientras estaban hablando y hay una particularidad en este panel. Son 3 mujeres, ¿cierto? 3 coach. Somos, ahí me incluyo yo, 3 MBA. así que creo que hay una trilogía súper
súper interesante acá. Así que, nada, quería hacer ese comentario casuístico nomás del que nos convoca hoy día. Bueno, vamos al tema, ¿les parece? Déjame plantear a mí primero que en esta primera sesión, como les decía, de los HR Influencers Talk, una serie de eventos que vamos a hacer de acá a fin de año, vamos a estar tratando hoy día vamos a estar tratando el rol de recursos humanos para promover la diversidad y la inclusión en nuestras organizaciones. Entonces, para poder setear la conversación, me gustaría compartir algunos datos. Que la diversidad y la inclusión es más que una cuestión moral, como sabemos, ¿cierto? Se trata de estar verdaderamente comprometidos en abrir las oportunidades a todos y a promover las carreras de todos, desde el reclutamiento hasta los programas de capacitación y desarrollo. El área de recursos humanos desempeña un rol fundamental para que la estrategia de diversidad e inclusión sea transversal en las organizaciones, ¿cierto? Y en particular el abordaje de la diversidad y la inclusión, en mi opinión, debe considerar diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde la etnia, la orientación sexual, el género, obviamente, religión, nacionalidad, discapacidad, etcétera. Muchas variables que se incluyen dentro de lo que hablamos de diversidad e inclusión. Y tenemos que todavía en la mayoría de los países, al menos menos del 50% de las mujeres participan en la fuerza laboral, mientras que en el caso de los hombres hay un 75% aproximadamente. Entonces ahí hay una gran diferencia. Sabemos también que, de acuerdo a la OIT, las mujeres en Latinoamérica ganan sustancialmente menos que los hombres, alrededor de un 17%. Seguramente es más, esa es la cifra oficial. Pero es una realidad. Y en mi opinión creo que debemos comprometernos todos a impulsar este cambio que nos hace crecer como sociedad, en todos los sentidos, ¿cierto? Incluso en el económico. Estaba viendo que hay un estudio publicado por Harvard Business Review que dice que los ingresos por innovación fueron un 19% más altos en las empresas que tenían una fuerza laboral con un nivel de diversidad superior a la media. Entonces, también hay un impacto económico, obviamente, de la diversidad, no solamente porque es lo correcto de realizar. Entonces, el objetivo, dado estos datos, el objetivo de hoy día es dialogar sobre estos aspectos de la diversidad e inclusión y entender cómo el recurso humano puede impulsar una transformación en este sentido. Entonces, planteo un tema, planteo una pregunta y se lo planteo a Karina para poder comenzar la conversación. Sabemos, según Glassdoor y seguramente varios otros más, un alto porcentaje de candidatos, en el caso de Glassdoor, el 67% de los candidatos consideran que la diversidad es un factor súper importante al considerar dónde trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones para que en el proceso de reclutamiento incluyan y sean coherentes con las políticas y prácticas de diversidad e inclusión? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de reclutamiento en particular? Vamos a tocar varios temas, pero comenzando por ahí. Mira, yo creo que aquí el tema más delicado es cómo, si tienes un discurso potente de inclusión dentro de tu cultura y cómo te presentas también hacia el mercado, cómo cuidar que el proceso represente exactamente eso, que sea un proceso que no discrimine. Y eso no es muy fácil, porque estamos muy acostumbrados a discriminar en nuestros procesos de reclutamiento en función de factores que son justamente los que hoy muchas empresas queremos evitar. Creo que hay un tema importante, primero, de asegurar como recursos humanos diversidad en los candidatos a los que estoy accediendo. Hoy día creo que menos te encuentras con ejecutivos que te piden, mira, quiero que sea mujer, no, ojalá, generalmente quiero que sea hombre. Perdón. Y esos temas ya no se dicen, porque al menos yo siempre digo, ya uno sabe que es políticamente incorrecto decirlo, por lo tanto si te lo dicen hay que prestar más atención. Pero también creo que es mucha responsabilidad nuestra, de los que estamos en recursos humanos, de poder asegurar que accedemos a fuentes de reclutamiento distintas que nos permitan traer de verdad a la mesa el mejor talento, sin importar ninguna otra característica, ni género, raza, ni interés político, nada. Eso como primera parte, creo que es el primer gran esfuerzo, evitar el llenar la organización de mini-mis. A veces uno va buscando que sean de mi misma universidad, que tengan el mismo tipo de estudios, porque
al final la diversidad está en todo, está en la variedad de pensamiento. Lo otro que sí creo también que es fundamental y que creo que nos ha costado más es entrenar a quienes hacen las entrevistas en cómo hacen esos procesos, porque acordémonos que no es solo recursos humanos quien entrevista, realmente son los jefes, las áreas responsables, y es ahí donde tenemos más posibilidad de cometer errores con ciertas preguntas que claramente van a apuntar sobre, ¿piensas tener hijos? Uno lo puede hacer con la mejor intención, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras? Y de repente, ¡zas! Y uno cae, o sea, quieres tener hijos pronto. Y ese tipo de cosas son bien complicadas en términos de la percepción que en el candidato también generan. O sea, es de, bueno, hasta dónde están diciendo que sí les interesa el talento por sobre cualquier otra característica, y sin embargo hay tanta preocupación respecto a qué va a pasar con mi vida personal, o qué religión profesas, o participas en algún partido político. Cosas de ese tipo creo que es fundamental el ayudar a ir eliminándolas. No es fácil porque venimos de culturas donde el background, la historia, no solo dónde trabajaste y para quién trabajaste, sino que cuál es tu familia, de quién eres hijo, parecen pesar mucho a veces en ciertas decisiones, que es justo aquello por lo cual nosotros hoy día tenemos que combatir. No es fácil, porque no es fácil que todos los ejecutivos entiendan que no es información necesaria, no es información que de verdad prediga desempeño. Entonces, creo que tiene que ver mucho con cómo instalamos conversaciones donde ayudemos a que la organización sea capaz de conducirse en los procesos, tanto por buscar las competencias, que son las que sí me importan, la experiencia que yo necesito que la persona tenga, y nada más. Pero no te voy a mentir, es un proceso más difícil de lo que parece. Son procesos que requieren tiempo para construirse y tienen mucho que ver también con una serie de sesgos que todos tenemos, que son inconscientes, que no es que yo quiera a alguien igual a mí, pero oye, sí, estudié psicología en la Católica en Chile, y a uno le resuena y uno se ve reflejado, y obviamente para todos nosotros es más fácil trabajar con aquellos que se parecen más a uno. Entonces, ¿cómo hago para entrar en un terreno más inconsciente, para ayudar a que seamos capaces de reconocer estos sesgos y poder sacarlos de un proceso tan importante como es decidir quiénes incorporo en mi organización? Y no es un tema fácil ni rápido de resolver, porque trasciende muchas políticas de las organizaciones o incluso políticas de Estado, digamos. Tiene que ver con un tema cultural. Un tema cultural en las organizaciones, que uno trata de estar con las personas que más afines, y las más afines son las que son más similares en estudio, en background, en experiencia, etc. Pilar, Carolina, ¿quieren complementar algo respecto a lo que estaba hablando Karina, o a la pregunta de cómo hacer que las organizaciones puedan reclutar en forma más coherente con esta política de diversidad, inclusión? Sí, a mí me llamaba mucho la atención lo que decía Carolina, si estamos buscando minimis. Y decía y pensaba en la experiencia que hemos tenido en Zenith, y yo creo que lo más importante es que haya en la compañía la declaratoria de la diversidad, porque es que si a nivel de compañía queremos todos minimis, pues no va a haber esa capacidad de apertura, de pensamiento diverso, de interés por traer gente diferente, gente que piense contrariamente a lo que yo pienso, gente que se exprese de una manera diferente. Entonces, lo primero es tener esa declaratoria de compañía de que sí queremos ser diferentes y que efectivamente nos interesa que llegue gente con una versión distinta a lo que somos como compañía, para cultural y personal. Con esa declaratoria de diversidad, ¿sí?, es pasarla y traducirla a la acción. Traducida a la acción es empezar a traer gente distinta que nos aporte en un proceso de reclutamiento y en un proceso de aproximación de candidatos que nos lleven a ver la vida y la industria de una manera distinta. Y yo creo que aquí es muy importante que esos equipos de selección de las compañías sean capacitados en todos esos temas
que les permitirá traer la inclusión a nuestras empresas. Entonces, sesgos inconscientes, estereotipos, todas esas cosas que hacen que desde que llegue una hoja de vida a la compañía, esta pueda seguir un curso abierto, flexible, tranquilo. Y eso parte de las áreas de recursos humanos porque nosotros somos el primer filtro. Entonces, sumado a la declaratoria de compañía, sumo la intención y la capacitación de nuestros equipos para aportar a ese proceso. Trae un punto súper importante que es, como dijiste tú, la declaración de la compañía, porque recursos humanos puede querer y hacer lo posible, pero si no tiene el compromiso de la alta dirección de la organización con empujar y promover una organización diversa e inclusiva, es estar luchando todo el tiempo y al final hay un desgaste que no rinde mucho fruto. Entonces es importante tener, creo yo, la participación o la aprobación de la iniciativa desde la dirección de la organización. Carolina, estaba levantando la mano, cuéntame. Sí, no, era complementar lo que ha dicho Pilar y Karina, que es fundamental tener la declaración de la compañía y al igual de que yo formulo una estrategia a seguir, la estrategia de la compañía, también debo trabajar una estrategia de diversidad e inclusión como pilar. Entonces, ¿cómo me ciño a esta estrategia? Y con eso también ponerle un budget o presupuesto a esta estrategia, porque muchas veces nos encontramos con empresas que tienen la declaración de diversidad e inclusión, pero cuando nos movemos a proponer propuestas, resulta que no hay dinero alocado para eso. Entonces se nos cae el discurso. Entonces, para eso, como decía Karina y Pilar, es importante que los líderes estén absolutamente convencidos de que esto nos va a traer mejoras para la organización, no solamente como un check, en que tengo a los migrantes, en que tengo otras culturas, tengo mujeres, tengo discapacitados, no, sino que cómo les hago un plan de carrera, cómo les pongo a las mujeres mentores para que puedan seguir en una carrera ascendente, porque si yo no gestiono esta diversidad, no es inclusión. Entonces, ¿cómo hago la gestión? Y para eso necesito tener la declaración de mis sponsors, que son desde el CEO, gerente general, los líderes. Para eso necesito también educarlos en lo que hablaba Karina y Pilar, lo que son los bias o son los sesgos, porque como decía Karina, es súper normal, todos los tenemos. Es mucho más fácil juntarme entre homogéneos, porque piensan parecido a mí, pero oye, otra cosa es walk the talk, en que yo tengo que integrar al que piensa diferente. Entonces los líderes tienen una pega más importante o grandes desafíos a los que se ven enfrentados, que son si estoy disponible en recursos que muchas veces no estoy disponible a entregar, que son tiempo y dedicación, porque necesito tiempo para poder integrar al que es diferente, porque me es más fácil. Yo también hoy trabajo en una industria altamente masculinizada, como es la minería, y que es una industria homogénea, que siempre han sido puros hombres ingenieros en mina. Entonces, integrar al que piensa diferente me requiere de tiempo, ¿se entiende? Y entender, claro, entender que el otro pensamiento también me va a aportar beneficios, incluso como decía Pilar, las innovaciones y etcétera. Por ejemplo, los equipos altamente innovadores, y hoy que se ocupa tanto el agilismo,
en el agilismo se promueve la diversidad de pensamiento, ya que eso nos va a traer innovación. Pero si yo no gestiono la diversidad, eso no es inclusión. Y no vamos a lograr, en el fondo, por traer a la silla de rueda, por traer a la persona de otro color, etcétera, no vamos a lograr tener mejores KPI o mejor producción. No solamente como con el tech. Sí. Quiero hacer el link, algunas cosas que mencionaron con una pregunta que mandó, una pregunta de una persona de la audiencia y una pregunta que teníamos preparada también. Que Gabriela pregunta, dice, ¿hay empresas que registran CVs anónimos sin género ni lugar de residencia? Sucede que justamente una de las preguntas que teníamos preparada era cómo hay muchas organizaciones que están ocupando esto que es el blind recruitment, ¿cierto? Que están reclutando sin justamente tener acceso a esa información, sin saber el origen étnico, la nacionalidad, la edad, el género, etcétera, de la persona. ¿Cuál es su opinión respecto de esa práctica del blind recruitment, de reclutar sin saber esa información, en el sentido de qué cosas se deberían dejar fuera, qué características uno no debería mirar y qué cosas sí debería mirar? Y si ya han tenido alguna experiencia con blind recruitment en términos o sea, si es que han tenido algunos resultados al respecto o no, pero para saber. Quien quiera tomarla. Yo, pensando en esta pregunta, me acordé de un estudio que había leído en días pasados, y el estudio decía que cuando las personas presentaban las hojas de vida y tenían nombres genéricos que no estaban asociados a una raza en particular, más o menos por 10 hojas de vida, tenía que presentar la persona 10 hojas de vida para recibir una llamada. Pero cuando su nombre en la hoja de vida está asociado, por ejemplo, a un nombre afroamericano, esa persona tenía que enviar 15 hojas de vida para recibir una llamada. Esto para decirles que sí creo en el reclutamiento a ciegas, porque claramente esos estereotipos y esos sesgos inconscientes sí nos pueden llevar desde una misma hoja de vida a hacer una discriminación. Y ese mismo estudio, por ejemplo, decía que le cuesta más trabajo a una mujer casada recibir una llamada, tiene que enviar más hojas de vida a una mujer casada que una mujer soltera, porque seguramente puede haber alguna prevención en quien recibe la hoja de vida, la contrato, va a necesitar tiempo para los hijos, o va a querer tener un bebé y va a tener una licencia de maternidad. Entonces, es inevitable que cuando una persona recibe una hoja de vida en un área de selección, pues en su cabeza vengan esos sesgos inconscientes que la persona tiene, o que son productos de su experiencia o su educación, que lo pueden llevar a realizar prácticas discriminatorias, inclusive sin desearlo, sin quererlo, sin hacerlo consciente, sin hacerlo malintencionadamente. Yo sí creo que la contratación a ciegas busca eliminar estos sesgos y nos permite ver a todos los candidatos por su competencia y comparados contra un perfil. Pero también yo me enfrento con una realidad. En las etapas tempranas de un proceso de selección, claramente yo puedo hacer una contratación a ciegas si saco del proceso la edad o el barrio, o si la universidad es pública o es privada, o el género. Pero llega un momento en las fases del proceso de selección que ya es la realidad, y la realidad es que a ti te llega ya a la hora, después de pasar todas las fases de una entrevista, y vas a tener la entrevista con la persona de talento humano, y luego te tocó la entrevista con el jefe inmediato de la posición. Entonces sí creo que, si bien es una práctica que existe, es una práctica que en la línea de tiempo de un proceso de selección termina y el candidato se ve abocado a una realidad. En mi experiencia personal, prefiero pensar menos en esa práctica y dedicarme a capacitar, a entrenar, a sensibilizar a los equipos de selección y a los líderes de la compañía, que son finalmente quienes escogen a la gente.
Si le gasto más tiempo a que los involucrados en un proceso de selección, llámese área de talento humano o comité evaluador, entiendan qué son los sesgos, entiendan qué son los estereotipos, reflexionen sobre las creencias que tienen, transformen pensamiento, creo que eso puede ser mucho más ganador que la práctica en sí misma. Yo creo que, complementando solamente lo que dice Pilar, creo que ha sido muy valioso aquellos que empezaron a hacer estos ejercicios de los Blind CV, y hay varios, hay un ejercicio maravilloso de una sinfónica que selecciona a quienes van a ser parte de su orquesta atrás de las cortinas, y los resultados sorprendieron bastante. Desde ahí yo valoro mucho esos ejercicios que han podido poner en evidencia cómo los sesgos nuestros operan, porque estas son conversaciones que también a veces te miran y te dicen, pero ¿de dónde sacas eso? Como muéstrame números. Pero estoy de acuerdo, es más complejo instalarlo en los procesos propiamente tal, porque no es solo lo que se ve en el currículum, es también después el tono de voz, es lo que termino preguntando o no preguntando. O sea, ojalá pudiésemos llegar totalmente ciegos a las entrevistas, que no nos importe el tono de la voz, el acento con que la persona habla, no solo aquello que se ve o aquello que puede estar en el currículum que me marca alguna opción para discriminar. Pero totalmente de acuerdo con Pilar, creo que el trabajo de fondo que tenemos que seguir haciendo, porque esto no es algo ni siquiera de un año, es el educar, es el hacer consciente cómo operamos en estos temas, y también, como decía Carolina, el gestionar para que sí haya inclusión, porque no sacamos nada con que tengamos mucha gente distinta, pero cada uno corre por un carril separado y no fomentamos el que se escuche, el que participen todos en las tomas de decisiones, el que se valore la opinión de todos. Si eso no ocurre al final del día, es igual de desastroso que una empresa que decide conscientemente no ser diversa. Sí. Sí. Y en ese caso, para complementar lo que dice Karina, nosotros en Chile recién implementamos la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad el año 2018, y recién nos vemos enfrentados ahora en abril de 2020 a 2 años de promulgada la ley. Y como dice Karina, si yo no tengo la declaración de una política de inclusión de las personas con discapacidad, puede ser desastroso. Y tenemos, pero muchos malos ejemplos y buenos ejemplos de empresas de que tuvieron que salir a aplicar esta ley como a la fuerza, porque tengo que incorporar personas con discapacidad, y los personas con discapacidad, muchos nos hemos visto más enfrentados a la exclusión que a la inclusión, porque la empresa no estaba preparada y los líderes tampoco. Entonces es más fácil excluir porque no se vaya a sentir mal, que tal vez que no sé cómo comunicarme, le digo o no le digo, no sé cómo darle feedback, mejor no lo medimos porque pobre, no sé, no es lo mismo, o no le pido la tarea, hoy mañana va a llover, así que mejor no vengáis. Entonces, todo eso es un tema cultural. Y como es un tema cultural, requiere tiempo, pero también no vale que yo diga, no, sé que estamos todos abiertos a recibir a alguien con discapacidad. Pero, ¿cómo le voy a dar feedback? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Le voy a hacer un plan de carrera? ¿O solamente digo, ya tengo la silla de ruedas, estoy ok, y te hice el baño? Así es que estamos súper bien. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y todos tienen, o sea, el equipo que va a recibir a la persona con discapacidad tiene que también ser entrenado
en sus mismos sesgos, porque es súper normal, como decía la Karina, todos tenemos sesgos. Entonces, tenemos que educar también a este líder de que cómo le da feedback y cómo la compañía se prepara para recibir a las personas con discapacidad. Y por ahí había una pregunta de que si estamos preparados también para incorporar a los neurodiversos. Neurodiverso es un tipo de discapacidad que tienen como varios temas de neurodiferencia. Entonces, para eso, yo tengo que entender que ciertos puestos de trabajo también tienen que ser diseñados o pueden ser abiertos para ciertos tipos de discapacidad, porque al neurodiverso no lo puedo poner en cualquier cargo para que se frustre, para que lo haga mal. Entonces también tiene que haber una política desde recursos humanos de cómo voy a incorporar a los diferentes tipos de discapacidad. Yo que como comenté desde el principio, yo ando en silla de ruedas, yo no puedo estar en algunos cargos, por ejemplo, yo que trabajo en la industria minera, que me fuera al área de mantenimiento ahí con los camiones, no puedo. Entonces sí voy a hacerlo bien en otro tipo de roles. Claro. Sí, ahí plantearon un tema súper interesante también, un poquito antes, de la diferencia, que mucha gente, no sé si todo el mundo lo tiene claro, que hay una diferencia abismal entre el concepto de diversidad y el concepto de inclusión. Son dos cosas que se hablan juntos, pero no son lo mismo. O sea, una organización puede ser muy diversa, pero cero inclusiva, con los ejemplos como los ejemplos que daban ustedes. Y yo creo que ahí es donde se cometen los errores, que las organizaciones, por dar un primer paso con la mejor intención, empiezan siendo diversos, pero después pasa lo que estabas mencionando tú, Carolina, de que al final, en el día a día, la persona es como, está aislada de la organización, no está incluida. Entonces, ¿qué acciones, no sé si tienen algunos ejemplos, cosas que hayan visto ustedes, o alguna recomendación que pueden hacer las organizaciones para generar esa inclusión una vez que ya hay diversidad, pero para incluir a todos, digamos, mujeres, hombres, digamos, diferentes, según las diferentes características? Y de ahí, José, permíteme usar un ejemplo con el que yo explico, que no es mío, lo escuché hace tiempo y no sé a quién se lo escuché, pero se lo robé, para explicar la diferencia entre diversidad e inclusión. Diversidad es que te inviten a una fiesta, me invitaron. Inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, es bien distinto y es bien importante cómo en las organizaciones explicamos en que no es ser diversos por cumplir con una cuota o por aparecer en algún ranking, es cómo ser inclusivos. Y para ser inclusivos requerimos educar, abrir espacio. Creo que hay muchas maneras, pero al final es un proceso de cambio de mindset en la organización, en los líderes. Es el aprender a escuchar de manera distinta. Para mí lo más importante, creo que de los errores comunes que tenemos en las empresas es suponer qué necesitan nuestros empleados. Y nuestros empleados son muy distintos. Y la invitación, y no cuesta dinero, es escuchar, es preguntar qué necesitan en esta pandemia, ahora en todo este rollo en el que estamos las empresas de cómo se vuelve al trabajo, ¿no? Preguntemos, porque de repente, no, bueno, como los colegios no han vuelto, que las mamás se quedan en la casa. ¿Y si es un papá el que tiene que acompañarlos mientras están en clase? O un papá solo, o si es un muchacho joven que no tiene hijos, pero cuida a sus papás que son vulnerables. O sea, creo que lo más importante es mantener presente esto de que somos distintos y que no es que nos quedemos tranquilos porque invitamos a todos los distintos a la fiesta, salgamos todos a bailar, tengamos opinión, que levantemos la mano para decir, oye, a mí eso no me acomoda, a mí me serviría más esto otro. Creo que
Ya pasaron los tiempos en los que son los líderes quienes deciden y quienes buscan la mejor manera de motivarte. Todo tiene que ver con lo que cada uno requiere. Y para mí la escucha es una de las tantas maneras de instalar la inclusión en una organización. Y suena fácil, pero no lo es, porque fíjense que ninguno de nosotros nos enseñan a escuchar en los colegios. Ojalá se empiece a instalar más seguido. No nos enseñan a conversar ni a escuchar. Y creo que eso es una parte fundamental en un proceso de esta naturaleza. Sí. Ahí trajiste un tema súper interesante que se conecta con la diversidad, que es la flexibilidad. O sea, y que por suerte es algo que venía tomando mucha fuerza pre-pandemia, y yo creo que ahora ha tomado mucho más fuerza por la flexibilidad del lugar desde donde se trabaja, desde de entender las diferencias de cada persona en términos de sus intereses y sus necesidades, y las organizaciones hacerse cargo de entregar soluciones flexibles para poder incluir, por ejemplo, en temas como en los beneficios, que los beneficios apliquen para todos. Si yo entrego beneficios como se hacía antiguamente, digamos, para el colaborador promedio, están dejando mucha gente fuera. Y yo creo que este último tiempo ha tomado mucho más fuerza el concepto de flexibilidad, que apalanca y apoya mucho la gestión de la diversidad. Sí, Sí, ahí, José, yo quería complementar algo que dijo Karina, que es muy importante, que a nosotros nos educaron a responder, a dar respuesta en la clase. 3 más 3, 4, o sea, 6, etcétera. Pero no nos enseñaron a hacer buenas preguntas, a hacer preguntas. Acá tienes 3 panelistas coach, en que nuestra especialidad es hacer preguntas, y ahí también lo linkeo con lo que Karina dice. Todos necesitamos una manera diferente, no solamente las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, necesitamos que se nos considere de otra manera. Entonces, hacer preguntas: ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué necesitas de mí? El líder muchas veces trata a todos por igual, con discapacidad o sin discapacidad. Hay gente, por ejemplo, que necesita que le pregunte: hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Antes de decirle cómo va en la producción. Mientras que hay otra gente que no le interesa que le preguntes por los niños. Feliz que le preguntes directamente cómo vas con la tarea. Entonces, también como líder tengo un desafío de cómo, y ahí hay montones de test, de que los que son rojos, los que son amarillos, los que son, qué sé yo, de cómo comunicarme mejor con mi equipo de trabajo, si no son todos iguales. Entonces ahí tenemos también una responsabilidad. El líder hoy, a mí me encanta de que hoy día el líder tiene que incorporar a su hablar o a su tipo de liderazgo, el liderazgo inclusivo, de cómo incluyo yo a los demás. incluso los que no están pro inclusión también son parte de la organización. O sea, o una organización que quiere fomentar más participación femenina, ¿cómo incluyo a los hombres que no están pro eso, pero son parte de la organización? Ese es un desafío tremendo, porque es como contradictorio, pero, o sea, es casi un dilema ético, digamos, de quiero, pero a la vez no estoy siendo diverso si dejo afuera a los que no quieren ser diversos. Entonces, ahí hay un desafío. No, cómo lo subo arriba al carro, también como mi poder de influenciarlo, en buena, por supuesto, de que esto es necesario. Bueno, y ahí hay un montón de ejemplos. Ahí quería darle el pase a Pilar, que quería hablar, que no le hemos... No, es que me encantó el ejemplo de Karina, porque yo lo completo de una manera, y es que me inviten a la fiesta, que me saquen a bailar y que yo pueda bailar como si nadie me estuviera viendo. Y creo que al final esa es la inclusión, y eso es lo que tenemos que hacer las áreas de talento humano. Yo logro
encontrar que mi estrategia de inclusión está completa y potenciada cuando todos los que trabajan conmigo, independiente del género, de la edad, del color de piel, de dónde vive, de lo que sea, se sienten en la compañía completamente seguros, pueden ser ellos mismos, pueden hablar de lo que piensan, pueden decir que no están de acuerdo, pueden decir a esa idea no la sigo, yo voy a generar otra idea distinta. Creo que cuando la gente tiene esa seguridad psicológica y está en una compañía donde usted puede ser lo que es, el que es en su casa, el que es con sus amigos, el que es en la empresa, en ese momento estamos hablando realmente de inclusión para todos. Yo les quería contar que el año pasado en Zenith definimos el modelo de liderazgo y definimos que uno de los atributos del modelo del líder de nuestra compañía es que sea un líder inclusivo. Y eso generó un trabajo muy bonito con los líderes porque implicó dos sentidos. Primero, que el líder se conozca a sí mismo y se reconozca como una persona que tiene potencialidades y que tiene defectos como todos. Y que esos defectos tienen que hacer un ejercicio de reflexión muy importante para avanzarlos, para superarlos. Y dentro de esos defectos es reconocer que tiene estereotipos, que tiene sesgos, que hay cosas que le molesta, que hay cosas que no acepta. Entonces, ese fue un ejercicio muy importante. Pero el otro ejercicio, yo soy líder, lidero a otros, tengo un equipo de trabajo y es mi función como líder y me asiste la responsabilidad de que la gente que trabaje conmigo se sienta feliz, se sienta plena, se sienta potenciada, se sienta respetada y sea trabajada y trabaje en un ambiente digno. Entonces, de verdad lo que dicen Karina y Carolina lo apoyo y es que el ejercicio de liderazgo es un potenciador de la inclusión de una manera impresionante. Quería Sí, hacer un comentario respecto a, ahí, solamente un comentario casi cómico en el fondo, que yo me siento excluido. Y lo voy a decir por qué. Porque el ejemplo que dabas tú, Karina, de la fiesta. Yo he ido a muchas fiestas en mi vida, pero creo que nunca me han sacado a bailar. Hago ese comentario nomás. Siempre sería yo que oye, sacara a bailar. Pero... Claro, porque socialmente se nos ocurrió que los Exacto, que tenían que sacar a bailar eran los hombres. Ya no. exacto. Ya no, ya, exactamente. Seguramente mi hija diría algo totalmente distinto. Pero bueno, oye, ahí lo Carolina. que yo quería complementar lo que traía Pilar. A mí me encanta conversar sobre el liderazgo inclusivo y creo que es un liderazgo que el mismo líder o todos estamos invitados a desarrollar y que estoy súper de acuerdo con Pilar, que parte por el autoconocimiento. O sea, qué importante del líder conocer mis fortalezas, mis debilidades, el cómo escuchar, y ahí se le invita al líder a conocer sus propios sesgos y a ir trabajándolos, porque yo muchas veces digo cuando me invitan a hacer procesos de revisión de sesgo, ya hacemos el tema de los sesgos que son súper importantes, yo podría darle un millón de ejemplos y nos vamos a pillar aquí en montones de sesgos que tenemos acá los cuatro y todos los que están escuchando, y preguntan ya, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Seguir revisando los sesgos. O sea, juntémonos en 3 meses más y seguimos revisando, porque, oye, por Dios que tenemos sesgos. Bueno, otra cosa también es que el líder se interese en cómo piensa el otro, que se interese en lo que yo decía, en cómo te puedo ayudar, y que además que tenga el compromiso de ser inclusivo, porque una cosa es como declararlo, pero lo otro es que lo haga carne y lo haga cuerpo. De querer comprometerse, y por eso yo decía en el inicio, esto requiere del líder dos recursos que muchas veces no está disponible para entregar, que son tiempo y dedicación. Hoy hay industrias que son súper dedicadas a la producción, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con personas hoy parece que no es tan importante, porque necesitamos producir. Sí. Entonces, es importante
Yo creo que nos vaya a tener que invitar a otra charla, José. Tema hay para todo el día acá. Y nos quedan 10 minutos porque después, a las 15 minutos pasada la hora, comienza otro HR Influencer Talk donde vamos a estar hablando de Employer Branding. Así que nos quedan 10 minutos todavía para sacarle jugo a esta buena conversación que nos da para mucho más. Déjeme plantear dos temas, a ver si alcanzamos a cubrir los dos en los 10 minutos que nos quedan. Uno tiene que ver con la participación de las mujeres en los altos puestos de liderazgo, ¿cierto? Si bien ha aumentado en los últimos años, hay múltiples estadísticas de que hay un gap ahí. Hay un gap y McKinsey lo llama el peldaño roto, ¿cierto? ¿Cómo Recursos Humanos puede actuar para que las mujeres logren alcanzar esas posiciones de liderazgo, de toma de decisiones? ¿Qué puede hacer distinto? ¿Cómo puede ayudar Recursos Humanos a pasar ese peldaño? ¿Quién lo quiere tomar? Pilar, todo tuyo. A mí este tema me encanta porque es que estoy en una industria donde esto es ejemplo de que las cifras son así. Nosotros, el 28% de la población de la industria de oil and gas es mujer. Solo el 28%. Y las mujeres ocupan el 20% de los cargos gerenciales de la industria. Entre el inicio de una carrera femenina en la industria de oil and gas hasta llegar a puestos directivos, la participación decrece el 50%. Entonces estoy en una industria donde claramente usted ve que las mujeres no avanzan en su carrera, no llegan a cargos de liderazgo, y creo que nos compete a las áreas de recursos humanos hacer lo que tengamos que hacer para que la mujer, en razón a sus méritos, a sus conocimientos y a su experiencia, llegue donde tenga que llegar. Desde mi empresa hemos analizado mucho por qué las mujeres tienen dificultad para llegar a cargos directivos, y hemos asociado esto a unos obstáculos que tienen que ver con las responsabilidades familiares, los estereotipos de género y la cultura empresarial masculina. El programa de diversidad, de que hay diversidad en CELIN, no lleva mucho tiempo. Llevamos algo más de un año, y yo hubiese querido poder abarcar todos los aspectos, pero vamos poco a poco. Y decidimos hacer y establecer unas prioridades y empezamos con los temas familiares. Entonces empezamos a generar programas de balance de vida personal y laboral, donde hubiera flexibilidad del tiempo. Antes de la pandemia, nuestros trabajadores podían estar en la casa. Teníamos oficinas en diferentes zonas de la ciudad para que usted fuera a sitios más cercanos a su casa y no tuviera tanto tiempo de recorrido de un lugar a otro. Y empezamos a promover la corresponsabilidad familiar, porque con tanta población masculina era importante hablarle a nuestros trabajadores de cómo colaborar en la casa, de cómo usted, siendo hombre, puede ser un agente de cambio. Y diseñamos una escuela de padres. Y esta escuela de padres es una idea sencilla, es una idea que es una actividad que se ha hecho por mucho tiempo, pero esta escuela de padres nos generó una gran adherencia masculina al ejercicio. Y todos nuestros trabajadores y esposos de nuestras trabajadoras vinieron a participar en esa escuela de padres, donde nosotros hablábamos de promover la igualdad desde casa, de la corresponsabilidad familiar, de las nuevas masculinidades, y eso es ir generando semillita de cambio de pensamiento desde la casa, desde los chiquitos, desde el esposo, desde la esposa. Entonces casi que un camino recorrido en la corresponsabilidad familiar, y el otro camino que empezamos a recorrer es cómo empoderar a las mujeres y cómo llegar al liderazgo femenino. Con el Tecnológico de Monterrey, Karina, tenemos una escuela de liderazgo que acaba de arrancar. Tenemos 100 mujeres en esa escuela de liderazgo, donde estamos hablando de marketing personal, de redes sociales, de networking, de empoderamiento femenino, de casos de negocio. Y creo que esa es una forma de aportar en esta industria a que cada vez el tema de género y de que las mujeres tengan un gran impacto en sus carreras profesionales. Si balancean su vida laboral y personal,
si reciben ayuda en sus casas por el tema de corresponsabilidad familiar y si se entrenan y capacitan y empoderan para ocupar altos puestos, creo que vamos a lograrlo. Como decía José en otra pregunta, eso no es hoy ni mañana, eso es un tema de tiempo, de persistencia y de darle visibilidad a la mujer y sobre todo herramientas. Súper. Y hay que Marina, ¿tú gestionar. querías comentar? Sí, dale. No, solo que esto que dice Pilar es súper importante y hay que gestionarlo. O sea, si estamos hablando de que queremos mejorar la representación femenina, en este caso, en roles del C-suite, ok, mapeemos los planes de sucesión, identifiquemos dónde tenemos estos gaps. Esto que menciona Pilar es súper importante. En la mayoría de las organizaciones puedes partir con un entry level, con muchas mujeres, pero las curvas se te invierten a medida que vas subiendo, o sea, menos mujeres en roles más altos. Hay que identificarlas, saber quiénes son y trabajar en doble vía, tanto con ellas, con nosotras, para empoderarnos, para atrevernos, para entender qué queremos, porque también es válido que algunas dicen yo hasta aquí y aquí me retiro, pero también trabajar con la organización y con los líderes hombres, que son quienes más nos pueden ayudar en esto, solo eso. Sí, yo estoy de acuerdo con Karina y con Pilar de que hay que identificarla, tener planes de sucesión, tener planes de carrera para ellas, ponerles un mentor, una mentora que les ayude a subir en este camino, y ojalá sea un mentor hombre también, porque los hombres son los que nos tienen que permitir y dar espacio en los directorios a poder subir. Y ahí también tiene que ver lo que yo traía del liderazgo inclusivo, ya que el líder tiene que reconocerse al mismo, que por ejemplo la corporación o él mismo pueden tener las mejores intenciones de ser inclusivos, pero tienen que reconocer que ellos mismos y la corporación tienen sus sesgos que pueden ser finalmente traducidos en decisiones injustas o poco asertivas en el minuto. Entonces tenemos que seguir trabajándolo, sobre todo también con los altos directivos. Y eso requiere coraje del líder, de reconocerse en esta vulnerabilidad, en reconocerse que puede estar incurriendo en temas injustos, y también pedir ayuda y también levantar la mano cuando vea que están sucediendo temas que pueden ir por la vía incorrecta, y también promover, ser un agente de cambio. Yo creo que los líderes necesitan ser agentes de cambio en esta transformación cultural que se requiere, porque como decía aquí Pilar y Karina, la transformación cultural no es de un día para otro, requiere de tiempo, pero requiere de una declaración. Súper. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, estamos en la hora. Me quedó un tema súper interesante que lo quiero dejar planteado nomás para que lo conversen cada uno en sus grupos cercanos, en sus organizaciones, porque me parece súper interesante que se aborda poco desde el punto de vista de diversidad e inclusión, pero como digo, no vamos a tener tiempo de conversarlo, pero quiero dejarlo planteado. Tiene que ver con que la diversidad en el fondo puede brindar a las organizaciones una mejor forma de conectar con los clientes, con los proveedores, con los partners, y no solo con los colaboradores. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones, más allá de fomentar la diversidad e inclusión hacia el interior de la organización, hacerlo hacia el ecosistema con el cual interactúan? ¿Cómo puede una organización trabajar con sus proveedores, con sus partners, con sus clientes para fomentar esta diversidad y así crear un mundo mucho más diverso e inclusivo en el fondo? Así que, sorry, no vamos a tener el tiempo para poder contestar eso, pero lo dejo planteado. Me encantaría quedarme, pero tenemos la sesión. Hay mejores prácticas que sí lo trabajan con los vendors, con el ecosistema, con la comunidad, etcétera. Y lo tienen dentro de los KPI de los proveedores. Sí, yo sé también en minería, sé que en algunas organizaciones, la mayoría de las minerías, por lo menos las mineras grandes, lo hacen, así que por eso lo traía al tema. Pero bueno,
Llegó la hora, quiero darles 1.000.000 de gracias por la conversación de hoy día, estuvo súper entretenida, nos quedó corto, yo creo, por lo menos yo sentí eso. Y nada, felicitarlas de nuevo por haber formado parte del ranking. Y nada, eso, dale gracias. Pilar, ¿querías No, decir muchas algo? gracias a usted por promover estos espacios, de que son necesarios conversarlo. Súper. Así que gracias José, gracias Karina, gracias Pilar, me encantó. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Sí, a los asistentes y las preguntas y los comentarios. Sí, tratamos de abordar algunas las incluimos en la conversación, no podemos tratar todas, pero nada, este tema para largo no va a ser, no es la primera ni va a ser la última vez que hablemos de diversidad e inclusión, es un trabajo, como hablábamos hace rato, forever. Así que, ojalá no sea forever en realidad, fue mala Sí. mi acotación, pero va a ser de largo. A Bueno, trabajar chao, que nuestros tengan un propios excelente resto del egos. día. Todas. Adiós. Chao. Chao, Chao, gracias. chao.